Ya hemos expresado mucho y hemos demostrado que cada circunstancia acontecida en la concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es obra de la providencia de Dios. Nada de lo que ocurrió fue una casualidad ni un accidente. Dios planeó cada cosa desde su concepción, su nacimiento y todo el entorno en su vida. De igual manera hemos visto cómo el silencio de la Escritura es también, hermanos, un silencio providencial. Es un silencio providencial para dirigir nuestras atenciones a lo que es verdaderamente importante o necesario. Veíamos en el caso de lo que la gente llama los Reyes Magos o los sabios de Oriente según la Escritura, cómo el silencio de la Escritura tiene el objetivo de llevarnos a Cristo, de forma que nosotros no exaltemos nada más que sea Cristo. Y otro de los eventos que la providencia escogió no informarnos fue precisamente acerca de la infancia temprana de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes buscan en la Escritura, ustedes no van a encontrar, hermanos, información detallada con respecto a la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Podrán ustedes leer Mateo y encontrar que después de que Mateo nos habla de la llegada y retiro de los sabios de Oriente, luego nos narra que fue a Egipto y de allí regresaron a Nazaret. Marcos no nos habla siquiera del nacimiento o de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Lucas es el único evangelista que lo hace, mientras Juan va directamente al anuncio de Juan el Bautista y la presentación y bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas es el único que recoge un poco y muy poco acerca de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la tradición nos ha proveído de una serie de relatos fantásticos, y cuando digo fantásticos, estoy usando esa palabra en el sentido de fantasía. Aunque la tradición nos ha proveído una serie de relatos fantásticos supuestamente ocurridos en la infancia de nuestro Salvador, la realidad es que estos no son sino simples alucinaciones, como sucede en el caso de los supuestos Reyes Magos también. Y no solo eso, sino que aún más estos relatos fantásticos, hermanos, vienen a ser en lo menos osadas conjeturas antibíblicas y hasta ofensivas al carácter de Dios y la persona de Cristo. Puesto que si ustedes han escuchado alguna vez ese tipo de relatos sobre la infancia de Jesús, no solo van a encontrar que son relatos fantásticos, y repito, fantásticos en el sentido de fantasía, fantasiosos. Y estos relatos nos narran circunstancias como de que una vez el Señor hizo que una palmera se inclinara para que pudieran cortar ahí algunos cocos, que tomó un poco de lodo y de tierra y hizo un pajarito para alegrarle la existencia a una niña o un niño y cosas así. Estas cosas, hermanos, además de ser fantasiosas, son antibíblicas y en ciertos sentidos también ofenden al carácter y la naturaleza de Dios, puesto que Dios, hermanos, en su creación no desperdicia ninguna cosa ni tiene objetivos tan banales. Cuando el Señor obra en nosotros o en nuestro bien, el Señor, hermanos, no obra en el vacío. Cuando alguien podía subirse a la palmera, el Señor no va a hacer que la palmera se incline. Tenemos que subirnos a ella y bajar los cocos si queremos comerlos. Pues alguien podrá de allí tomar una enseñanza y esperar que el Señor
le dé todas las cosas en la mano. Pero no, hermanos, cuando ustedes observan los milagros de nuestro Señor Jesucristo, van a encontrar una cosa en común. El Señor siempre obra con una materia prima. Esto es, el Señor no obra en el vacío, siempre parte de algo. Alguien ya hizo un esfuerzo y el Señor bendice ese esfuerzo. Allí tenemos al hombre de la mano seca. El Señor no es que le hizo salir nuevamente la mano, sino que ya estaba allí y encima le dijo, a ver, extiende tu mano. Y el hombre no tenía capacidad para extenderla. Y asimismo, los milagros que vemos que nuestro Señor hace, aún el de la multiplicación de los panes, no se da en un vacío. Alguien trajo panes y peces. Aquel milagro en el que el Señor obra que las barcas se llenen de peces, tampoco es hecho en el vacío. Hay alguien que ha trabajado ya toda la noche y el Señor bendice los esfuerzos. Espero haberme explicado con respecto a estos supuestos acontecimientos que la tradición dice que ocurrieron en la niñez de nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo, hermanos, autor e inspirador de la Escritura, determinó no hablarnos acerca de la infancia del Salvador, sino tan solo darnos unos sencillos pero profundos datos de su juventud temprana, para darnos ejemplo de fe y conducta y para mostrarnos su carácter piadoso. Y estos sencillos relatos se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el versículo 41 hasta el versículo 52. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos le oían, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta allí. Hermanos, en esta porción de la Escritura vamos a encontrar muchos temas. Este es un pasaje profundo y lleno de enseñanzas que nos muestra, por ejemplo, entre otras cosas, la piedad paternal de los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo y nos da una enseñanza de cómo nosotros debemos también actuar con ellos y nos habla también
acerca de la enseñanza religiosa que debemos dar a nuestros hijos y también nos habla acerca de los hijos. Pero lo primero que debemos notar, hermanos, es que nuestro glorioso Redentor no creció en un lugar descuidado e indiferente a Dios y a su palabra. Nuestro Señor Jesucristo no creció en un lugar donde los padres eran descuidados de la instrucción bíblica, eran indiferentes a Dios, a la iglesia y a la palabra de Dios, sino más bien, como nos muestra el versículo 40, nuestro Señor Jesucristo creció en un hogar ocupado en la instrucción y adiestramiento de sus hijos en los deberes de la religión. Pues dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo creció en un hogar donde había instrucción bíblica, donde se le enseñaba y se le instruía sobre la palabra de Dios. Sus padres no eran indiferentes y no era como el padre promedio cristiano, entre comillas, tal vez de nuestro tiempo, que espera que nada más con llevar a su hijo a la iglesia, entonces su hijo ya está aprendiendo de Dios. O que piensa o espera que porque en su congregación apartan a los niños y se los llevan allá a cantar canciones, a iluminar algunos bocetos, o alguien decía, a hacer borreguitos, entonces está aprendiendo ya instrucción bíblica y está teniendo la instrucción y formación necesaria para ser una persona de Dios, una persona instruida en las cosas de Dios. Pero esto no era así, hermano. Esto no es así. Como hemos visto ya en otras ocasiones, son los padres los responsables de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. En casa, ellos deben dar instrucción y adiestramiento a sus hijos en los deberes de la religión. ¿Y por qué no solo es instrucción? Es también adiestramiento, porque también, hermanos, tenemos que enseñarlos a orar. Tenemos que enseñarlos a prepararse con tiempo para ir al culto. Tenemos que enseñarlos a comprometerse con Dios. Tenemos que enseñarlos también a dar de lo que ellos reciben para Dios, dar ofrenda a Dios. Tenemos que adiestrarlos, hermanos, en los deberes de Dios. No solamente es hablarle acerca de Dios y de la Biblia, tenemos que adiestrarlo a servirle y obedecerle. Cosa que, hermanos, no es algo sencillo. Tal vez esa sea la razón por la que en muchas congregaciones se llena de personas que solo van a sentarse y a oír al predicador y no están interesados ni preocupados por hacer nada más. Vuelven a sus casas a hacer lo de siempre, a ocuparse de las cosas del mundo, a olvidarse del Señor y de lo que escucharon, a vivir para su trabajo, a vivir para las cosas terrenales hasta el siguiente domingo. Pero seguramente, hermanos, el hogar en el que nuestro Señor creció era un hogar que le instruía y también lo entrenaba en los deberes de la religión. ¿Y por qué lo entrenaba en los deberes de la religión? Bueno, porque uno de los deberes en la economía en la que nació era precisamente que tenía que ir a Jerusalén
En este caso nos dice a la fiesta de la Pascua. Todo varón, dice la Escritura, tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces por año a 3 fiestas. En esta ocasión está hablando de la fiesta de la Pascua. Y no era que José instruía a su hijo y le decía, mira hijo, la Escritura enseña que debemos presentarnos allá en Jerusalén. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? ¿Te nace ir? ¿Tienes ganas? ¿Qué te parece si vamos? No. Le decía, esto es lo que dice la Biblia y te voy a enseñar cómo se cumple. Vente, vámonos. Eso es adiestramiento, hermanos, que tenemos que llevar a cabo de nuestros hijos, entre otras muchas cosas. El henchimiento de la sabiduría del niño Jesús no provenía del vacío o de la nada, sino de una labor sistemática de instrucción paterna en la palabra de Dios. La palabra que en el versículo 40 se tradujo que se llenaba de sabiduría, la versión antigua dice que se henchía de sabiduría, y eso de henchirse nos da la figura de algo que se está llenando, que se está inflando, que se está poniendo gordito de tanto que le están echando. Así que, hermanos, esto nos dice que nuestro Señor estaba sometido a una instrucción sistemática en casa. Se le estaba enseñando la palabra de Dios en casa. Recuerden ustedes, no vivía en Jerusalén, crece en Galilea, en Nazaret, en donde lo más cercano es una sinagoga y que no siempre estará abierta y no siempre tendrá toda la instrucción. Así, la instrucción, hermanos, de los niños corresponde a los padres. Nosotros somos los que debemos llenar a nuestros hijos de esa sabiduría de lo alto, llenarlos de la palabra de Dios y también tomarlos de la mano y decirle, ven porque te voy a entrenar y te voy a enseñar cómo se obedece esto. Porque aunque suene una palabra un tanto detestable para el espiritualismo de nuestro tiempo, y digo espiritualismo entre comillas, nosotros debemos entrenar a nuestros hijos en los deberes de la religión. Esa palabra religión hoy en día se oye un poquito fea y algunos quieren deshacerse de ella y dicen, Cristo no es religión, Cristo es espiritualidad. Bueno, hermanos, la Biblia dice y habla de la verdadera religión. Y entiéndase, hermanos, este término religión en su sentido bíblico e histórico, que es precisamente todo el conjunto, no solo de enseñanzas, sino de deberes para con Dios. Y así, nosotros somos responsables no solo de instruir a nuestros hijos, sino de entrenarlos para que puedan en su momento y en su tiempo servir al Señor como deben hacerlo. Y tal vez les sea un poco más sencillo que a nosotros a la hora de sus deberes piadosos. Así que no esperemos que el próximo Spurgeon salga de nuestro hogar cuando nosotros somos descuidados y negligentes en la enseñanza y en la instrucción de nuestros hijos. No esperemos, hermanos, no esté usted pensando, ay, ojalá que mi hijo sea el próximo Spurgeon. O el George Whitefield, decía alguien de México. Hermanos, cuando ni siquiera le enseña la palabra de Dios en su casa, cuando no lo instruye, cuando no lo exhorta, cuando no lo disciplina, cuando ha pecado, hermanos, en realidad lo que está usted esperando es un milagro, un verdadero milagro. Y déjeme le digo que Cristo hizo milagros, pero como le decía, nunca en el vacío, nunca cuando no había nada, es decir, siempre
había allí una materia, un material en el cual estuvo trabajando. Y así, nosotros tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo, esa pequeña labor insignificante y débil. Y el Señor bendecirá esos 5 panes y peces y los multiplicará conforme a su misericordia. Pero si no traemos ni los panes ni los peces, hermanos, no esperemos otra cosa. Querido hermano, si te has aplicado a la tarea de instruir a tus hijos en la piedad y en el temor de Dios, debes recordar que ninguna enseñanza es bien aprendida sin el reforzamiento del ejemplo. ¿Están aquí? Padres, jóvenes también, ustedes que van al matrimonio o deben estar yendo. Si piensan aplicarse a instruir a sus hijos en la piedad y en el temor de Dios, deben saber que ninguna enseñanza es bien aprendida sin el reforzamiento del ejemplo. Tienen que darle ejemplo. Porque de otra forma es igual que como cuando no conocíamos al Señor y los padres decían, hijo, ve a misa. ¿Y tú por qué no vas, papá? Es que yo estoy bien ocupada aquí echando las tortillas para que podamos comer. Pero tú ve. ¿Qué es eso, hermanos? Por eso está la situación como está. Así que si vamos a dar una instrucción, tenemos que ser nosotros el ejemplo de esa instrucción. Además del ejemplo, tenemos que entrenarlos y llevarlos de la mano para hacerlo. Luego que se da la explicación sobre las células, habrá que tomar el microscopio para observarlas. De otra forma, toda esa información fue vaga y se olvidará, y a la hora del examen no se va a acordar. Luego de explicar la combinación química, habrá que hacer un experimento para que las palabras dejen de ser aburridos discursos y se conviertan en interesantes hechos. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban en la secundaria, en la clase de química, hicieron experimentos? Pues los que no lo hicieron se darán cuenta de que sus resultados fueron muy bajos. O si les preguntamos ahora, bueno, díganme la tabla periódica de los elementos, ¿quién se la sabe? O díganme la composición química de la sal, ¿quién se la sabe? Es necesario llevar estas cosas a la práctica, al ejemplo, para que dejen de ser aburridas discursos, información solamente, y entonces se convierta en un hecho interesante. Oh, mira, cuando le puse reaccionó de esa forma. Entonces se quedó aún en mi mente. Hermanos, la enseñanza formal es semilla. Y el ejemplo es el vital líquido, que no solo evitará que se muera la semilla, sino que aún más producirá las condiciones para que crezca y dé fruto. La enseñanza formal es semilla. Pero el ejemplo es el vital líquido, que no solo evitará que esa semilla se muera, sino que aún más proveerá de las condiciones necesarias para que esta semilla crezca y luego dé fruto. Así, la semilla sembrada sin ejemplo corre el peligro grave de morir allí.
el ejemplo piadoso de los padres terrenales de nuestro Salvador, no solo se limitaba, hermanos, al hogar y a la familia, sino que aún más en que, siendo pobres, y además de dar sus diezmos y sus ofrendas conforme a la ley, hacían provisiones económicas y seculares para ir a adorar a Dios a Jerusalén en observancia de la ley de Dios. ¿Se fijaron cómo dice el versículo 41? Iban sus padres cada que podían a Jerusalén a la fiesta, dice así. No, hermanos. ¿O acaso dice, iban sus padres cada que tenían y alcanzaban a juntar dinero, iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua? Dice así. No. Dice, todos los años iban a Jerusalén. Los años que había abundancia y los años que había sequía, iban a Jerusalén. Todos los años hacían provisión para ir a Jerusalén. ¿Y qué era eso? ¿Un viaje de vacaciones? No, hermanos, era para obedecer a la palabra de Dios. Noten ustedes, hermanos, el ejemplo que con estas provisiones y administración de sus bienes están dando los padres a los hijos. Es bueno decirle a nuestros hijos, hijo, Dios es lo más importante que hay. Dios es lo más importante que existe y tú debes obedecerlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él es la prioridad y Él es lo más importante de lo que puedas encontrar. Ah, pero este año no vamos a poder ir, hijo, pues ya ves que pues ocupamos comprar también estas otras cosas. ¿Se dan cuenta? Pero los padres del Señor, cuando pasaban buenas y malas, hacían su provisión para ir en obediencia a la palabra de Dios y estar en Jerusalén para adorar a Dios en obediencia al mandamiento. Meditando en esto me preguntaba, ¿cuántos hermanos ahora que hay según desabasto de combustible van a dejar de venir a la iglesia? Ahora que ya no alcanzamos a llenar el tanque, ¿cuántos vamos a decir, pues el Señor sabe que pues no pude prender mi carro, pues ni modo, ya aquí yo solo adoro al Señor? Pero José y María, hermanos, no pensaban así. Ellos eran hombres piadosos, una familia piadosa, que hacía su provisión para obedecer la palabra de Dios e ir y adorar a Jerusalén todos los años. Y así tomaban a sus hijos y decían, vénganse, vamos a hacer lo que Dios mandó. Vamos a gastarnos este dinero que ganamos en obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios no solo cuesta un sacrificio personal, también cuesta dinero. Obedecer a Dios cuesta, hermanos, dinero. Y entonces apartaban su dinero, su economía y su tiempo para obedecer a Dios. Y decían, vamos esta vez a restringirnos de esto y de este otro lujo o de este otro placer legítimo, y porque si no, no nos va a alcanzar para poder ir a Jerusalén a adorar al Señor. Y en el salmo que leíamos hace rato, veíamos
o decíamos cómo, hermanos, Jerusalén viene a ser ahora entonces ese tipo de la iglesia. Ellos acomodaban su tiempo también para poder estar en Jerusalén. Si hacemos una alegoría o una interpolación del empleo de José para nuestros días, podríamos decir que José entonces hablaba con su jefe y le decía, ¿sabe qué, jefe? Voy a pedirle que me dé vacaciones, por favor, en estos días, porque son los días que tengo que ir a Jerusalén. ¿Me explico? Ellos hacían sus provisiones para obedecer la palabra de Dios. Gastaban su dinero y su tiempo en la práctica de su religión, en la práctica de su fe. Pero hoy en día, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a pasar la pena de pedir el permiso en nuestro trabajo para poder estar disponibles para servir y adorar a Dios. Mientras que los hombres de Dios, las familias piadosas, gastan su dinero y su tiempo en la práctica de su religión, en la práctica de su fe. Qué interesante, hermanos, que el evangelicalismo de nuestros días se va a los dos extremos. Uno, a sacarle todo el dinero a la gente, haciéndole pensar que está sirviendo o obedeciendo a Dios así, o se ofrece una fe y una religión en la que no tienes que dar nada de ti ni de tu tiempo, lo que puedas, lo que te sobre. Así como ese tipo de escuelas en las que, pues bueno, yo sé que como trabajas, pues no puedes estar todos los días, pues puedes venir el día que tú quieras, estudiar las horas que tú quieras. Y si quieres estudias, si no, no. Y ya, y cuando acabes, pues bueno. ¿Cuántas congregaciones no se han convertido, hermanos, en algo así? No, pues tú ven cuando puedas, ven cuando quieras, da cuando puedas, da cuando quieras. Que al cabo, eso no es lo importante es el corazón. ¿Sí o no? Dicen. Hermanos, una vida piadosa es aquella que aún en estos aspectos se da en la práctica de su fe. Mientras nosotros no vivamos así, hermanos, ¿cómo podemos esperar hijos destacados en la fe, con conductas livianas y ejemplos mediocres de fe y de obediencia a Dios, a su palabra? El ejemplo de José y María era tal, hermanos, que no solo no faltaban a las convocatorias de Dios a través de su iglesia, sino que se quedaban hasta el final. Miren lo que dice el versículo. ¿Están ahí? Versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiesen José y su madre. Algunos comentaristas dicen que era relativamente común que muchos judíos fueran a la fiesta al día principal nada más, o fueran nada más el primer día de la fiesta y luego se regresaban porque tenían muchos negocios que hacer allá en sus tierras de donde venían.
Pero José y María, hermanos, no solo no faltaban, sino que se quedaban todo el tiempo de la fiesta. En este caso, recuerden que era de la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que duraba 7 días. Y ellos se estaban allí todo ese tiempo. Siguiendo adelante, hermanos, tal vez sea necesario aclarar que el relato que acabamos de leer no pretende aludirnos a la celebración de lo que algunos llaman el Bar Mitzvah de Jesús. Pues muchas personas dicen que lo que sucedió allí fue que el Señor a los 12 años había sido llevado a la celebración del Bar Mitzvah. Bueno, para los que no lo saben, el Bar Mitzvah es una celebración judía en donde el varón a partir de los 12 años pasa por un ritual, lee la Torah, lee la ley en una ceremonia y a partir de allí es considerado como un hijo de la ley o un hijo del mandamiento. La palabra hebrea bar significa hijo, mitzvah viene de la palabra mitzvot, que significa mandamiento. Así, muchos dicen que ya que los judíos celebran eso hasta el día de hoy, a los 12 años los niños se preparan y hacen como lo que los católicos harían, como, no sé si es algo equivalente a su primera comunión, una cosa así. Pero dicen, ahí estaba el Señor celebrando su Bar Mitzvah. Bueno, esto es impreciso no solo históricamente, sino bíblicamente también. Y teológicamente. ¿Por qué? Bueno, primero porque tal ceremonia, hermanos, hablando en el sentido histórico, no se celebraba para tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Se sabe que esta celebración del Bar Mitzvah, cuando muy temprano se empezó a celebrar por allá del siglo XIV aproximadamente, de nuestra era, después de Cristo. Además, hermanos, esta celebración no es bíblica, pues porque no está en la Escritura. La Biblia nunca nos habla de tal cosa, ni como relato, ni como ejemplo, y mucho menos como mandamiento. Y en tercer lugar, esta ceremonia de ser hijo de la ley es incompatible, hermanos, con lo que la Escritura enseña. Pues que la Escritura nos enseña que todo ser humano es un hijo del mandamiento en realidad. No necesita llegar a los 12 años para entonces ser un hijo del mandamiento. Desde que está en esta tierra, tiene que obedecer, hermanos, el mandamiento. Así que no hay edad para eso. No es que a partir de allí, ahora sí ya se le considera un adulto, o que debe guardar la ley, o que, no sé, tantas cosas. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que todos, niños, todos ustedes, no les sé que no tengan 12 años, ustedes son hijos del mandamiento. Esto es, tienen que obedecer la palabra de Dios. Con respecto al extravío de nuestro Señor, hermanos, no es que se trate, en el caso de sus padres, de un desinterés. Y bueno, debemos aclarar que aunque cuando se tiene un hijo sabio, hay confianza y tranquilidad, debemos decir que no era que los padres del Señor, pues andaban ellos en sus cosas y se les olvidó que el Señor Jesucristo ya no estaba, se fueron y a la mera hora ya ni se dieron cuenta. No, bueno, en primer lugar debemos decir que cuando un padre tiene un hijo sabio, ciertamente hay confianza y hay tranquilidad. Niños, si ustedes son sabios, sus padres podrán tener confianza y tranquilidad. El niño está en el patio
Bueno, pero es un hijo sabio, sabe conducirse, sabe hacer las cosas. Bueno, no me preocupa que vaya a dañarme algo, no me preocupa que vaya a agarrar tal cosa, porque es prudente. Está en la calle o en el patio de enfrente. Bueno, es un hijo sabio, se conduce así, piensa para hacer las cosas. No me tiene muy preocupado. ¿Me explico? Pero aunque nuestro Señor Jesucristo era ciertamente el mejor de los hijos, el más sabio, que habría seguramente dado confianza y tranquilidad a sus padres de saber que era seguro que no iba a andar haciendo fechorías, que no iba a andar en un lugar donde no debía y que iba a conducirse siempre con fidelidad y obediencia. A pesar de eso, se les perdió. Y bueno, algunos dicen que tal vez la razón por la que se perdió o se les fue de la vista fue porque a la hora del regreso, en registros posteriores a este evento, enseñan que cuando se regresaban en caravanas. Y al regresarse en caravanas, estas caravanas viajaban en segmentos. Esto es, que los niños y las mujeres iban hasta adelante y los varones iban atrás de la caravana. Entonces, no estamos hablando de una caravana de aquí de a 2 cuadras, hermanos. Estamos hablando de caravanas que podían alcanzar tal vez hasta 1 kilómetro o tal vez más, según la cantidad de personas. También que el camino no es la avenida que tenemos aquí o vemos en nuestras ciudades, eran caminos angostos. Y así, era probable que mientras José iba atrás, iba pensando que Jesús iba con María allá adelante y ella pensando que iba Jesús allá con José, puesto que ya tenía o se acercaba a la edad de los 13 años, en donde ciertamente, culturalmente, ya se le consideraba como adulto y ya podía estar legítimamente con los varones adultos y ya no con los niños. Así que se encontraba el Señor precisamente en una edad en donde cabía o tanto con el grupo de los de adelante o con el grupo de los de atrás. Pero bien, seguimos adelante, hermanos. Al leer que nuestro Señor fue hallado en el templo de Jerusalén, preguntando y respondiendo a los maestros de la nación, no debemos pensar en Jesús como en un Jesús presuncioso o petulante. Pues como leímos al principio, dice el 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos, no debemos pensar que el Señor Jesucristo estaba así en una actitud petulante, preguntándoles, a ver si estos burros saben, les voy a preguntar algo. ¿Sí me explico? No, hermanos, no estaba en una actitud sabionda de que, a ver si es cierto que muy buenos, ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Sí me explico? No, hermanos, nosotros no debemos de pensar que esto estaba ocurriendo. No debemos de ver en esta escena a un niño sabiondo que hiciera preguntas sarcásticas o burlonas o para evidenciar la ignorancia de estos hombres, que aunque ciertamente, según vemos, hermanos, en el relato de los evangelios, la mayoría eran ciertamente muy ignorantes en muchas cosas, los maestros de la nación, pero no debemos pensar que el Señor estaba haciéndoles preguntas difíciles para atraparlos, para tenderles trampas o para burlarse de su ignorancia, hermanos. Debemos tener en cuenta eso.
Tampoco que él estuviera haciendo preguntas retadoras como en una competencia de a ver quién sabe más, a ver quién tiene más conocimiento, o para corregirlos públicamente, o para mostrarse a sí mismo y decir, es mi oportunidad de que vean cuánto sé. No, hermanos, estamos hablando del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Más bien debemos pensar que en obediencia a los mandamientos del Señor, con respecto a los ancianos y a los príncipes, a los pastores, nuestro Señor Jesús estaba con respeto, humildad y sinceridad, practicando la actividad que más le complacía hacer, estar en los negocios de su Padre. La Escritura, hermanos, enseña a respetar a los mayores, a respetar las canas, recuerden ustedes. Y dice la Escritura, por ejemplo, delante de las canas te pondrás de pie. ¿Se acuerdan? ¿Y piensan ustedes que el Señor no iba a respetar eso? Así pues, seguro con el mayor respeto hacia ellos, y también recordando que la Escritura habla sobre los príncipes y dice el mandamiento, no maldecirás al príncipe, a ningún príncipe de tu pueblo, y estamos hablando de los principales, recuerden que príncipe en el sentido de principal. Y asimismo los pastores, hermanos. Él estaba hablando a los pastores de Israel. Así debemos ver a nuestro Señor preguntando de la manera más humilde y respetuosa. Y probablemente tratando de llevarles al entendimiento de la verdad con toda humildad y sabiduría. Y en todo esto, Él no estaba haciendo ninguna travesura ni ningún mal, sino estar haciendo la actividad que más le complacía, que era estar en los negocios de su Padre. Y ahorita vamos a ver un poco más qué es eso de estar en los negocios de su Padre. Pero, niños, antes de que se duerman, escuchen. Tras la pregunta sorprendida de su madre, la respuesta de Jesús no fue en ninguna forma inapropiada, expresando rebeldía o deseo de independencia cuando preguntó, ¿por qué me buscan? Sino más bien la expresión de su sorpresa por lo innecesario de su extenuante búsqueda. Niños, no piensen que cuando el Señor Jesucristo contestó y dijo, ¿por qué me buscáis? No es que estaba diciendo, ¿para qué me andan buscando? ¿Me explico? No era en esa actitud grosera, en esa actitud rebelde de querer independencia, de que yo quiero hacer lo que yo quiero y ¿por qué me preguntan y por qué me piden cuentas? ¿Me explico? No lo entiendan así. El Señor en ninguna forma hubiera podido ser grosero con sus padres. ¿Me están oyendo, niños? El Señor Jesucristo en ninguna forma hubiese sido grosero con sus padres, ni sarcástico de ninguna forma. Les habló con respeto. Les contestó con respeto y les dijo sorprendido, porque su pregunta, que fue en respuesta a la pregunta de su madre, es una sincera expresión, hermanos, de su sorpresa. Porque noten que María le pregunta y le dice, ¿por qué nos has hecho esto así?
tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿Cuántos días pasaron? 3 días, dice. Bueno, en cuanto a los 3 días, bien pudieron ser 3 días después de la última vez que lo vieron, pero recuerden que si la última vez que lo vieron estaban en Jerusalén y digamos que a la mañana salieron ya de regreso, y dice que un día de camino, ¿se acuerdan? Fueron un día de camino y entonces se dieron cuenta de que no estaba con él y regresaron. ¿Y en cuánto regresaron? ¿En media hora? No, hermanos, pues en el mismo tiempo que usaron para caminar hacia allá, probablemente menos por el tema de la caravana, pero volvieron. Y luego que llegaron a Jerusalén se dedicaron a buscarlo por todas partes y angustiados y preocupados, y llegan y le dicen: estamos angustiados buscándote todo este tiempo. Y el Señor se sorprende sincera y genuinamente y dice: ¿me estaban buscando? O sea, anduvieron todo Jerusalén de arriba a abajo buscándome a mí. ¿Sí me explico? Como diciendo el Señor, ¿no era obvio dónde me iban a encontrar? O sea, tenían que haber ido a todos lados, al parque, allá a la laguna y al mercado y en todos lados, porque no tenían idea de dónde podía yo estar. ¿Me explico? No era que era una pregunta, hermanos, grosera o rebelde o deseando deshacerse de sus padres o desinteresado de sus padres, sino más bien diciendo: ¿de dónde viene su angustia? ¿Y por qué tuvieron que buscar por todos lados hasta el grado de la extenuación y afligirse de esa forma cuando podían haber venido aquí desde el primer momento? Y aquí me hubieran encontrado. ¿Me explico? Cosa también interesante de notar que nosotros solemos ciertamente conocer a nuestros hijos, conocer sus inclinaciones y sus tendencias, de tal forma que a veces las madres, tal vez sobre todo, llegan a conocer a sus hijos de manera tal que cuando no los hallan, ya saben dónde están. ¿Sí o no? A veces no encuentran a sus hijos y dicen: ah, ya sé, va a estar allá en las maquinitas. ¿No es así? O dicen: no está fulano, ah, va a estar allá en el ciber, ve y búscalo allá en el ciber. O no encuentra a Mangano y, entonces va a estar allá en otro lado, ve allá con la vecina fulana y ahí va a estar fulanita, vas a ver. Y por lo general sucede, ¿no es así? Que llegamos a conocer a nuestros hijos en ese aspecto, cuáles son sus aficiones, qué es lo que más les gusta hacer, dónde suelen pasar más tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y los buscamos a los lugares que son más probables de acuerdo a su personalidad y a sus costumbres y a sus pasatiempos. Y el Señor se sorprende y dice: 12 años viéndome cuál es mi interés y qué es lo que a mí me llena, me deleita y dónde está mi corazón. Y van y me buscan al mercado y a la plaza. ¿Sí me explico? El Señor les está diciendo: ¿por qué me buscaron de esa forma cuando pudieron haber venido a este lugar al principio, desde el principio? Debemos decir que la respuesta del Señor no es una respuesta grosera e irrespetuosa cuando les pregunta: ¿no sabían que en los asuntos de mi Padre me conviene estar? Sino más bien una sincera sorpresa por la innecesaria búsqueda y angustia. No es que el Señor les estaba diciendo como hoy en día: pues, ¿y por qué no pensaron yo iba a estar allá? ¿Sabe?
¿Sí me explico? No era que estaba burlonamente preguntando que algo que habría sido de manera grosera obvio para ellos. Pero lo que sí está preguntando, está preguntando a causa de la sorpresa de que no haya sido obvio para José y María que lo pudieran encontrar allí. ¿Me explico? Él está sorprendido de que José y María no logren captar y conocerlo de tal forma que entiendan que allí lo van a encontrar. Es como si el Señor les preguntara, ¿acaso no me conocen? ¿No conocen mis gustos y mis aficiones? ¿No conocen mis inclinaciones y mis intereses? Niños, jovencitos, el pasatiempo y objeto de admiración de Jesús eran los asuntos relacionados con su Padre Celestial. Y Jerusalén le ofrecía las mejores oportunidades que podía él tener para disfrutar de su pasatiempo y deleite y deporte favorito, que era estar involucrado, envuelto en los asuntos de Dios. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Hijo mío, ¿se puede decir de ti, niño, jovencito, joven, que eres un niño piadoso? ¿Que eres un jovencito piadoso? ¿Que eres un joven piadoso? Que cuando alguien no te encuentre diga, va a estar en la iglesia allá con los hermanos. Que cuando alguien no sepa por qué está la puerta cerrada, diga, yo creo que va a estar orando. ¿Te pueden identificar así? Se puede decir de ti que eres un niño, un jovencito, un joven temeroso de Dios. Que eres un niño obediente a la palabra de Dios. Se puede decir de ti que eres un jovencito, un joven obediente a la palabra de Dios. Que tus pasatiempos son santos. ¿Que disfrutas el devocional y la enseñanza familiar? ¿O te estás durmiendo como aquí? ¿O te tienen que estar dando codazos en la iglesia para que te despiertes? Allí es donde está nuestro corazón, en lo que nos mantiene despiertos y atentos. ¿O será acaso que para venir a la iglesia te tienen que traer a fuerzas? ¿Te tienen que traer arrastrando a la oración? O a veces cuando ya no funcionan las amenazas, con incentivos, ándale mijo, vamos y te voy a comprar una paleta. ¿Están oyendo, niños? Jovencitos, jóvenes. Hijo mío, mira al Salvador y arrepiéntete. Mira al Salvador
y sé salvo. Mira al Salvador y aprende de Él. Ya no esperes a que te estén apresurando para ir a la iglesia. Ya no esperes a que te estén llamando y apresurando para los devocionales familiares. Sé como Cristo. Y tú solo, por tu propia voluntad, por tu propia iniciativa, busca tú a Dios. Piensa, niño, niña, jovencito, joven, si tus padres no te llaman a orar, ¿oras? ¿Orarías tú solo? Si no se hace la oración familiar en la noche, ¿orarías tú solo? ¿Oras tú solo? Sé como Cristo. Y aún trae también a tus padres. Porque Cristo en ese aspecto superaba a sus padres. Nuestro Señor Jesucristo, niños, era más piadoso que sus padres. Si tú te arrepientes y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, le sirves y le buscas y le obedeces, tú puedes ser más piadoso que tus padres. Si Dios ha puesto su mirada sobre ti, niño, jovencito, joven, si Dios ha puesto su mirada sobre ti y te ha dado gracia y te ha dado entendimiento que no puso en tus padres, tráelos tú al Salvador. Impúlsalos tú hacia Cristo. Llévalos tú a la iglesia. Si se les olvidó orar, recuérdales tú. Es la hora de la oración, es la hora de la enseñanza. Si ves que están perdiendo el tiempo y se nos va a ir la hora para ir al culto, diles tú, papá, mamá, vámonos al culto, vámonos a adorar a Dios. Acuérdate lo que dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si Dios ha puesto su mirada sobre ti y te ha dado de su gracia y te ha dado entendimiento que no le dio a tus padres, tráelos tú a la iglesia. Sé como tu Salvador. Tú le debes tanto en lo terrenal a tus padres. Y no solo debes retribuirles en lo material, sino también en lo espiritual. Si Dios te ha salvado a ti y te ha dado entendimiento a ti que no dio a tus padres, tú tienes una responsabilidad también. Como en el caso de Jesús, se invierten los papeles. Y son aquellos hijos piadosos los que han de traer a sus padres, los que han de mover a sus padres y llevarlos a Cristo. Noten, niños, que Jesús no dijo a sus padres, luego que llegó con ellos, luego que habló con ellos. Miren lo que dice el versículo 50.
Mas ellos no le entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto a ellos. Noten, niños, que Jesús no le dijo a sus padres: papá, déjame otro rato aquí. ¿Lo digan? Y eso era lo que más le gustaba a Jesús hacer. Y esa actividad era una actividad legítima y correcta. Pero ¿qué hizo cuando sus padres le dijeron: nos vamos? ¿Qué hizo el Señor, niños? Dijo: ¿acaso mejor luego? Dan 5 minutos, ya, 5 minutos, nomás que meta el gol y ya nos vamos. O le dijo, como a veces ustedes dicen: ay, mejor luego lo hago, mejor mañana, estoy cansado, nunca me dejan hacer todo lo que yo quiero. Todo yo. ¿Respondió así el Señor, niños? No. Inmediatamente, al ver la preocupación de sus padres, y aunque ésta fue en cierta forma injustificada, de inmediato dejó lo que más disfrutaba para obedecer a sus padres. Así que, niños, no se trata de que si sus padres entienden o no entienden lo que ustedes quieren hacer, de que si es legítimo o no es legítimo. Cristo les dejó un ejemplo aquí. El ser más sabio del universo se sometió a sus padres al momento, sus padres terrenales. Así que, hijo mío, tú también necesitas la salvación de Cristo. Sin importar la edad que tú tengas, tú necesitas la salvación de Cristo. Si puedes entender lo que estoy diciendo, eso significa que entonces tú eres responsable delante de Dios. Tú eres responsable delante de Dios por tus propios pecados y por tu desobediencia. ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Entonces no tienes excusa. Eres responsable. Tu papá y tu mamá no van a responder por ti delante de Dios. Si Dios te llama el día de hoy a su presencia, tu papá no te podrá defender ni tu mamá. Estás tú solo delante de Dios. Tienes que entender que no tienes que llegar a la edad de tus padres para que necesites al Salvador. No tienes que llegar a la edad adulta para que entonces estés en capacidad de ser juzgado. No. Ya eres un pecador y ya estás en capacidad de ser juzgado. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Y vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Así, no hay distinción de edad. No pienses que Dios está esperando que cumplas los 18 años para entonces, ahora sí ya, poder tratar contigo y juzgarte y castigarte. No. Tú ya eres responsable delante de Dios. ¿Puedes entender esto que estoy diciendo? No tienes excusa. Entonces, tú puedes y serás juzgado de igual manera que el más viejo de los hombres, y no podrás decir que no has ofendido a Dios.
Así que tienes que arrepentirte hoy. Tienes que clamar a Cristo por perdón. Tienes que pedirle misericordia y decirle, Señor, sí, yo he pecado contra ti, ciertamente yo he pecado contra ti. Si tú puedes salvar, como dice el predicador, sálvame, perdóname, regenera mi corazón, hazme una nueva criatura. Tienes que pedirle hoy que te perdone, que te vista con la justicia de Cristo y serás salvo. ¿Y cuánto más tú, que ya eres un adulto? No necesitas arrepentirte de más pecados. ¿Cuánto más si ya eres padre? ¿Cuánto más si ya eres abuelo? ¿Cuántos pecados no pesarán sobre tu cabeza si ya eres hasta bisabuelo? Tienes que arrepentirte hoy. Tienes que clamar por misericordia hoy. Tienes que pedir al Señor que regenere tu corazón, que te salve, que te dé la fe para creer en Cristo Jesús.